En este curso te voy a explicar todo, y cuando digo todo es todo lo necesario para poder ganar dinero comprando y vendiendo tokens de la red de Solana. Y para ello vamos a entrar en detalle por los puntos más importantes que no puedes dejar pasar por alto para poder exprimir al máximo el mercado actual. Y para esta ocasión vamos a contar ni más ni menos que con Dani. Dani, al igual que tú, era suscriptor del canal y hace 4 o 5 meses decidió formar parte de On-Chain Capital, mi club privado de inversión, que posiblemente próximamente vamos a abrir plazas, así que atento, Telegram. Él ya lleva muchos años invirtiendo en criptomonedas, al igual que yo, pero sí que es cierto que él se ha querido especializar en la red de Solana. Hace poco lo entrevisté en el canal sin mostrar su cara por seguridad, donde nos comentaba una de las operaciones que había hecho, donde pasó de $600 a $14.000 con un simple token. En esa entrevista compartió muchísimo valor y tuve la idea de preparar un curso para On-Chain Capital y también para YouTube, para que vosotros pudierais hacer lo mismo que está haciendo Dani, que es ganar dinero con la red de Solana. De hecho, cuando sugerí la idea en Telegram, lo reventasteis a emojis, por eso estamos grabando este curso. Para aquellos que no lo sepáis, la red de Solana es una de las blockchains más utilizadas de todo el mundo, con más tokens y con más oportunidades. De hecho, cada día recibo mensajes como lo que estáis viendo en pantalla, donde estáis ganando dinero de forma diaria. De hecho, quiero mandarle un saludo a Paul, que se hizo ni más ni menos que un por 120 de su inversión inicial. Una locura. Ya antes de empezar, quiero agradecer de forma personal a Dani por su tiempo y por compartir toda esta información de valor. Os lo digo con la mano en el corazón, este curso podría valer perfectamente miles y miles de euros, porque es lo que él está aplicando para ganar dinero, al igual que otros miembros de On-Chain Capital. Os recuerdo que en la descripción tendréis una versión en PDF de más de 60 páginas paso a paso para poder aplicar todo lo que vais a ver en este curso. Así que ahora sí que sí, vayamos a por el curso. Hola, muy buenas a todos. Vamos a hacer un vídeo bastante completo sobre Solana, ¿vale? Veo que muchos de vosotros estáis empezando a invertir en Solana, en todos sus memes, y creo que es oportuno explicaros un poquito a los que queréis iniciaros cómo proceder de 0 a 10, ¿vale? Vamos a explicar todo. Desde cómo crear billetera, desde cómo interactuar con ella, con los swaps, cómo detectar posibles proyectos que pueden ser buenos, cómo detectar proyectos que son scam, cómo detectar telegrams que pueden ser scam, etcétera, 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 ¿vale? Voy a intentar explicar lo mejor posible, ¿vale? Si luego alguno le quedáis alguna duda o lo que sea, siempre puede enviar algún mensaje por la comunidad o a mí por privado, ¿vale? Entonces, empezamos. Para operar en Solana hay diferentes billeteras, pero yo la que utilizo es Phantom, ¿vale? A mí es la que más me gusta, la que mejor me funciona, y cuando algo te funciona, mejor no cambiar, ¿vale? Entonces, si entráis en la página web oficial, ¿vale? Mucho ojo, porque también hay páginas scams, ¿vale? Entonces, fijaos que sea esta es la oficial. Para... bueno, también tenéis un apartado, que es este, ¿vale? Está bien que lo miréis, ¿vale? Os explican diferentes cosas. Si no tenéis mucho conocimiento de todo esto, siempre va bien echar una ojeada y estar un poquito más informados, ¿vale? Entonces, yo la tengo instalada, pero en otro navegador, y para hacer la prueba la voy a instalar este navegador, ¿vale? Lo descargáis desde aquí, ¿vale? Añadís extensión, vale. Entonces aquí, en caso que tuvierais ya una wallet Phantom, sería aquí, ¿vale? En este caso no lo tenemos, ¿vale? Intuimos que no lo tenemos. Vamos a crear una nueva, ponemos una contraseña. Como esto va a ser una prueba, ni me mato en la contraseña. Si me deja esto, no me deja, vale.
tampoco me deja. Esto es seguridad, ¿eh? Ahora sí que me deja. A ver, vale. Vale, entonces, aquí tenemos lo que es la frase seguridad, ¿vale? Esto guardarlo bien, que no esté al alcance de mucha gente, ni dejarlo en el ordenador apuntado en una hojita y bien guardada, ¿vale? Entonces, una vez lo tenéis bien guardado, bien escrito, comprobáis que esté todo bien escrito, sobre todo porque sin esto después, si tenéis que desinstalar o, por ejemplo, si os estropea el ordenador, si trabajáis de ordenador y podéis instalar el sistema, sin esto no podréis recuperar vuestra billetera y por lo tanto vuestro dinero, ¿vale? Apuntadlo bien, ¿vale? Le damos aquí, continuamos, ¿vale? Y ya está. Vale, una vez tenga la billetera Phantom instalada, la tendréis por aquí o bien aquí y entonces dais al clip este y se os pone aquí al lado, depende del navegador, ¿vale? Entonces entramos, os pedirá la contraseña, a mí no me la pide porque ya la he creado, pero siempre os pedirá la contraseña primera vez que conectéis al cabo del día. Vale, aquí te sale Solana, Ethereum, Polygon. Aquí te sale lo que son las direcciones. Si queréis copiar la dirección, me dais aquí y copiada, ¿vale? Entonces, cuando queráis enviaros desde un CEX dinero, vais al CEX, ponéis esta dirección y seleccionáis que vaya a través de la red de Solana, perdón, ¿vale? Importante, porque si ponéis otra, no va a llegar el dinero. Entonces, esto es Solana, ¿vale? Después, aquí abajo, como al menos yo no trabajo con esas dos, lo que hago es darle aquí abajo y las oculto. Puede ser que os lleguen tokens que vosotros no hayáis comprado, ¿vale? Esos son estafas, los scams que os envían tokens para ver si interactúas con ellos. Si lo hacéis, os vacían la billetera. Así de claro. Entonces, si os sale alguno que no hayáis comprado, vais aquí y lo ocultáis. Os olvidáis de ello, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué podéis hacer? Si le dais aquí, ¿vale? El número de cuenta se puede cambiar aquí también el avatar, ¿vale? En los tres guiones esto le dais aquí, le dais al signo más, crear nueva cuenta, cuenta 2, ¿vale? Esto porque es útil. Una la podéis utilizar para operar diariamente y la otra para operar en proyectos que creéis que pueden ser estafas o hacer bailos o hacer cosas de este tipo, ¿vale? Algo menos seguro para no perder en caso de hackeo todo vuestro dinero, ¿vale? Vale, entonces cosas más importantes a saber aquí. Aquí tenéis, lo bueno que tiene esta billetera que tiene su propio intercambiador, ¿vale? Aquí podéis cambiar de Solana a USDT, por ejemplo, directamente, eso tiene que pasar por ningún swap ni nada. Después, aquí os saldrá todas las actividades de vuestras compras, de vuestras ventas, vuestros movimientos, ¿vale? Todo. Todo va a salir aquí y una vez que cliquéis en el movimiento podéis acceder a lo que es, bueno, la información sobre Scan, ¿vale? De lo que es la operación en sí. Y después aquí, en la esfera esta, tenemos lo que es el swap de Júpiter o este otro swap, ¿vale? ¿Cualquiera de los dos funciona bien? No. Para mí funciona mejor Júpiter. El otro va muy lento, muy pesado y para hacer operaciones pierde exposiciones fácilmente, ¿vale? Entonces yo me decantaría por Júpiter. La única diferencia es que este, ¿vale? Se utiliza para proyectos jóvenes, proyectos que acaban de salir y que no están todavía en el suelo de Júpiter. Entonces tenéis que operar aquí sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, clicamos por ejemplo en este, le abrimos y le damos aquí a Launch App, ¿vale? Esto seleccionamos, si quiere, vale, y va adentro, ¿vale? De aquí lo que tenéis que... Hay muchas opciones, pero no os liéis de momento. Lo que tenéis que fijaros es en eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, a ver, yo aquí no tengo nada guardado. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo,
Vale, puedo buscar, o poner el nombre o poner el contrato mejor, ¿vale? Pero bueno, yo en este caso me lo sé que es este. Vale, entonces copiáis el contrato. Como veis aquí, ¿vale? Esto compráis, si tenéis Sol, pues desde Sol, y si no le dais aquí, y USDT, ¿vale? Lo que sea. Le dais aquí y pegamos, ¿vale? Esto es un mensaje de aviso, bla, bla, bla. Entendemos. Vale, entonces aquí ya tenéis el token que queréis comprar. Si queréis emplear el máximo de USDT, máximo. La mitad, mínimo. Y si no, lo que queráis. ¿Vale? 20 USDTs. Y aquí os saldrían las monedas que compraríais. Y aquí lo malo que tiene esta plataforma, que no te pone el valor que tendría en esas monedas. ¿Vale? Aquí os indica el precio de impacto que tendría la vuestra compra del proyecto. Contra más importe, por ejemplo, imaginaos 5.000, más sube el precio de impacto. ¿Vale? Vale. Entonces, la que yo utilizo de verdad y la que mejor funciona es Júpiter, ¿vale? Entonces tú vas aquí, entras aquí y es hub.ag, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el mismo token, el de Solcade, si copiamos el contrato, ¿vale? Esto lo cambiamos, aquí ponemos, pegamos, ¿vale? Le damos a todo, ¿vale? Si no os sale, mirad que no tengáis esto seleccionado, ¿vale? Le dais a todos. Quitamos, confirmamos, vale. Entonces ponemos aquí lo mismo 20 y veis que aquí sí que sale, bueno, claro, que es el sol, perdón. USDT 20. ¿Veis que aquí sí que sale la cantidad que os quedaría en dólares en este proyecto? Claro, cambia un poco. Al menos sabes lo que te queda. Conectamos wallet. Vale, perfecto. Pues una vez tengáis la cantidad que sea, le dais aquí, os saldrá un botoncito que va a poner a Swap. Es un único botón. Le dais, os saldrá aquí en esta parte para confirmar la transacción. Y una vez confirmada, te saldrá por aquí abajo más o menos conforme se ha validado, ¿vale? Entonces cogéis, lo veis aquí a la wallet, por ejemplo, y aquí os debería de salir automáticamente. Phantom lo que tiene que no tenéis que hacer nada. O sea, automáticamente te va a salir lo que es el token aquí. No tienes que hacer como MetaMask, de coger, importar token, etcétera, etcétera. No, te sale aquí. Si no te sale es porque es demasiado nuevo y todavía no sale. Y si te sale y te sale la cantidad de tokens pero no el precio, es porque es demasiado nuevo, no está en CoinGecko, no está en ningún lado y entonces no te sale. Vale. ¿Qué más tenéis que saber de Júpiter? Esta opción, Limit Order, ¿vale? Esto, por ejemplo, hablando de Solcade, lo vamos aquí, ¿vale? Ponemos, para verlo mejor, gráfico de una hora. Aquí tenemos el gráfico, ¿vale? Entonces, imaginaos, has comprado aquí, ¿vale? ¿Vale? Has comprado aquí y dices, ostras, si he comprado aquí justamente cuando iba cayendo y llegó aquí, y si pongo una orden de venta aquí, ¿sabes? Porque no vas a estar todo el día mirando el gráfico. No vas a estar todo el día ahí delante del ordenador con el móvil controlando a ver si sube, a ver si baja. Porque eso es enfermizo, ¿sabes? Porque al final no vas a tener vida y vas a acabar muy mal. Entonces, lo bueno que tiene Júpiter es que tú te vas aquí, ¿vale? Entonces decimos, ponemos una orden de venta aquí, a 1.81, ¿vale? Entonces aquí seleccionamos, le damos la vuelta, ponemos esto a 1.81, ¿vale? Aquí le damos, aquí queremos la mitad de lo que tenemos o el máximo. O introducimos nosotros lo que queramos. Bueno, imaginamos que tenemos 20k en tokens, ¿vale? Lo que tendríamos al precio actual es esto, 25, y lo que tendríamos si llega al precio que queremos serían 36k, ¿vale? Entonces, ¿nos parece bien? Perfecto. Y decimos, ostras, quizás tampoco hay que apurar tanto aquí y si vendemos en el 1.79, ¿sabes? Porque a veces no te va a tocar el ATH, pues 1.79 y esto te lo modifica directamente.
Le dais al botoncito que te sale aquí, os saldrá para firmar la operación, y aquí abajo os saldrá automáticamente eh, la operación que habéis hecho. Entonces ya está pendiente, ¿vale? Aquí hay un tanto por ciento. Entonces, si llega el precio, puede ser que sea pam, pam, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con ese pam, pam, igual no se te ejecuta nada o se ejecuta un 5 o un 10%, ¿vale? Si tienes suerte y es una subida progresiva, lenta, te lo va a ejecutar 100%. Pero como suele pasar muchas veces que es en plan FOMO y pues va subiendo, se va subiendo, entonces se ejecutará poco a poco el tanto por ciento. Tener paciencia y si ves que se dispara, canceláis, sale un botoncito aquí, que es para cancelar, lo canceláis, lo que se haya vendido se queda en USDT o en Sol, depende de lo que queráis vender, y lo otro lo canceláis y vuelve a salir en vuestra billetera, porque es importante, cuando ponéis una orden aquí, lo que tenéis aquí desaparece, porque quiere decir que queda como bloqueado en la orden esta. Entonces no os asustéis, si hacéis esto, veis aquí y veis que no sale, es por esto, porque está aquí bloqueado. Si canceláis, o volverá a salir al cabo de 2, 3, 4, 5 segundos más o menos. ¿Vale? Entonces eso. Yo esto lo considero importante porque eh, inviertes en un proyecto que no sabes si va a ir bien y dices, no me interesa perder al menos la inversión, pues voy a asegurar el tiro. Entonces son un por dos, vendo el 50% y al menos lo que he invertido no lo pierdo. Y lo otro, pues a ver lo que pasa, ¿sabes? Porque al menos en los inicios yo lo que hacía, no me la jugaba, ¿vale? Yo lo he invertido para mí. Y luego con lo otro, a lo que pasara. Que luego pumpea mucho y dice, ostras, podría haber ganado más. Sí, pero el easy, 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 al final en este mundo de inversiones, el easy es infinito, ¿vale? Y yo con el easy no voy a ningún lado. Entonces hay que ir a lo seguro y fuera. Vale, otra cosa importante aquí, yo no lo utilizo mucho, la verdad, porque ahora mismo he tenido algo más de disponibilidad de tiempo. No sé más adelante si lo utilizaré o no, pero bueno, siempre va bien tenerlo. Esto es para hacer un DCA, digamos, automático, ¿vale? Entonces, aquí sería USDT, ¿vale? Aquí comprar Solcadi, ¿vale? Por ejemplo, poner 50. Entonces aquí puedes seleccionar cuántas operaciones por hora, ¿vale? 5 operaciones en cada hora, pues durante 5 horas o ganar una operación. Ahora sí es sencillo. ¿Cuántas órdenes? Luego pues aquí, si no, puedes poner intervalo de precio. Por ejemplo, este está ahora mismo en 1,31, pues ponemos de 1,40, no, perdón, si bajas esto, de 0,90 a 0,98 me interesa que si llega a estos precios se me ejecuten tantas órdenes, ¿sabes? O sea, 5 órdenes si baja este precio. Entonces aquí ya os pone un pequeño resumen de lo que sería. Vale, ya es aquí ya está el DCA y aquí abajo os saldría el DCA que habéis programado. En caso de que cancelar lo mismo, sale un botoncito, canceláis, fuera y os olvidáis, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Y qué más? Poco más de aquí, sinceramente poco más. Yo no os complicaría mucho más de momento y con esto tenéis más que suficiente. Aquí abajo os sale el precio. Es un poquito, a veces varía un poco, ¿vale? Si os fijáis, está a 1,30 en Desktop, aquí 1,31, pero bueno, siempre va bien porque así lo tenéis más visual a la hora de vender, ¿vale? Vale, ahora ya una vez explicado lo que es Phantom, cómo funciona, cómo se instala, en qué swaps se puede comprar, vamos a tocar otro punto que es bastante interesante, ¿vale? Eh, es cómo
o sea, consejos para intentar no perder dinero, ¿vale? En Solana, yo la llamo que es la jungla, ¿vale? Sobrevive el que tiene más paciencia, el que quizás es más valiente, el que quizás tiene más pecho frío, aunque a veces también eso te puede llevar a perder más dinero. Pero en principio tienes que tener mucha calma, porque si te pones nervioso vas a perder dinero, pero enseguida, ¿vale? Entonces, yo voy a enseñar 3 casos claros, o hasta vamos a poner otro, que este también me sirve, y hasta otro. YouTube no, ¿vale? Hasta otro caso, que este mucha gente lo conocerá, ¿vale? Entonces, este para empezar el gráfico no sé por qué sale así, porque está mal. Porque este que salió, subió y se fue al cabo de 4 horas, ¿vale? Esto no sé por qué sale así. Está por días, o sea, está mal el gráfico. Vale, aquí está bien, ¿vale? Pero lo que os digo, subió, se fue para abajo, intentó subir y otra vez para abajo. Ahora os explicaré lo que pasó con este proyecto. Muchos lo conocéis, pero hay otros que no y así os sirve de ejemplo. Entonces, por ejemplo, empezamos por este, ¿vale? En este, yo aquí hice varias operaciones de DCA aquí, ¿vale? Que me salieron bastante bien, gané bastante dinero, porque si lo pones por hora, pues sale una castaña. Vale, no se ve muy bien, da igual, pasamos a diario. Vale. Entonces yo por aquí hice DCA, se me salieron bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hubo un momento que yo otra vez volví a entrar porque venían cosas en teoría interesantes, ¿vale? No os fíes nunca al 100% de los grupos de Telegram, ¿vale? Ni lo que dice el CEO, ni lo que dice un mod, ni lo que dice un admin, y mucho menos de lo que dice cualquier otra persona, ¿vale? Nunca os lo creáis hasta que no se vea hecho. Podéis tomar como referencia lo que os diga en caso de poder invertir algo. Pero no lo toméis al 100% porque muchos hablan mucho y luego no hacen nada, ¿vale? Muchos dicen que van a entrar en un tier 1 y luego no entran ni en tier 2 ni 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque un proyecto tan joven o pumpeas muy bien o tienes muchos fondos o tienes enchufes o tienes muchas cosas, o es complicado meter un proyecto de un market cap muy bajo en un tier 1, sobre todo, ¿vale? Porque te piden mucho dinero y porque te piden un market cap y porque te piden un gráfico con volumen y porque te piden muchas cosas, ¿vale? Entonces, yo cuando las preventas, por ejemplo, dicen nada más salir listado en CoinGecko, CoinMarket y Tier 1. Vale, vamos a ver. CoinGecko y CoinMarket puede ser, tú lo pagas y puede ser, porque hay 2 formas de entrar en CoinMarket. Una, pagando, ¿vale? No sé cuánto cuesta. Y otra es, pues, méritos propios, como yo diría, ¿vale? O sea, teniendo X cantidad de holders, teniendo X volumen, teniendo un gráfico con un volumen diario creciente, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si en una preventa te pueden quedar directamente con market y con Deco, sí, me lo creo. Pero cuando ya te pone asegurado Tier 1, dices, ostras, tengo mis dudas, ¿sabes? Tengo mis dudas porque eso cuesta entrar en un Tier 1, nada más sacar un proyecto. Y porque a veces entrar en un CEX tampoco es que sea lo mejor para un proyecto que acaba de salir. Porque tú tienes gente con los tokens, se bloquean tokens, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Entonces, tener eso en cuenta, ¿vale? Si estáis en un grupo de Telegram que dicen, sí, mañana nos vamos a la luna porque vamos a entrar en tier 1. Vale. Bueno, yo tengo mi inversión hecha. Cuando vea que eso puede ser cierto, hago más inversión. ¿Qué dice? Bueno, voy bien de capital, le meto un poquito por si acaso. Vale. Pero no lo creáis todo eso al 100%. ¿Vale? Al final, los grupos de Telegram, yo he aprendido que poco a poco me estoy separando mucho de ellos.
miro solamente lo que es los fijados y poco cosas más. Por ejemplo, en mi Telegram, vale, porque por ejemplo, bueno, pues en mi Telegram, vale, yo tengo diferentes carpetas. En cada carpeta tengo los proyectos en los que estoy invirtiendo, ya sea Solana, Ethereum, después aquí tengo gemas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que vamos, si yo entro, por ejemplo, a algún proyecto, ¿vale? Aparte de que si, tal como veis, no solo ver los mensajes, ¿vale? Como mucho entro, voy a los fijados y poca cosa más, ¿vale? Pero si tú entras y empiezas a leer, a ver si vemos lo que os quiero decir, si no cambiaremos a otro Telegram, vamos a cambiar a otro, joder, a ver, vale, todas esas cositas, ¿vale? Claro, este proyecto, por ejemplo, está ahora mismo nos teniendo 1 millón de market cap, ¿vale? Entonces, claro, la gente que está diciendo que si 10 millones de market cap, que si no vamos a la luna, etcétera, etcétera. Entonces, tú no conoces el proyecto, tú entras aquí y lees esto y lo que vas a entrar es en FOMO, ¿vale? Vas a decir, ostras, que este proyecto se va a la luna, vamos a comprar, ¿vale? Entonces ya te nubla lo que es un poco el análisis. Entonces, por eso os digo a todos de que no os centréis tanto en el Telegram, ¿vale? Está muy bien leer, ver que la comunidad se activa, pero al final todos estos mensajitos no aportan ni ayudan mucho a tu inversión, ¿vale? Entonces, cuidado con Telegram. Es una nube de fuego constante y tienes que tener la cabeza bien fría para invertir. Entonces, volviendo aquí. Este proyecto yo luego voy a entrar. ¿Y qué pasó? Que como tengo las notificaciones de Telegram, yo soy como más. O sea, que al final las notificaciones las he ido quitando, solamente me dejo lo importante. El WhatsApp, por tema de guardería por el niño, por tema de mi mujer, el Telegram, por los proyectos que invierto, ¿vale? Porque ahora veréis el porqué. Y el Discord. Y poca cosa más, tengo estimado. Entonces, gracias a tener la notificación de los grupos en los que invierto, yo aquí no perdí tanto dinero, perdí $50. ¿Vale? No perdí lo que podía haber perdido si me enteré aquí. Claro, me enteré aquí básicamente porque me llegó la notificación de un mensaje. Era un mensaje de no sé cuántas líneas, leí 2 líneas y me fui directamente al swap y vendí. ¿Vale? Porque ya entendí por esas 2 líneas de que el proyecto se va a mierda. Luego vi al Telegram, lo leí y efectivamente abandonaba el proyecto y empezó a caer más. O sea, al final es eso, es tener la sangre fría de decir, hostia, ojo, este mensaje muy largo empieza así, voy a vender por si acaso. ¿Sabes? Porque al final ya por poco que leas, intuyes. Entonces, ¿qué pasa? Este proyecto pintaba muy bien, tenía muchas cosas por delante, había solicitado con Market, con Gecko y no me acuerdo qué más, ¿vale? Entonces tenía diferentes órdenes por aquí, pues para ir generando más capital. Se fue a la mierda. O sea, al final, mira que velas. En un momento se te va, ¿vale? Entonces, ir con mucho ojo. Este otro proyecto, lo mismo, estaba dentro. Aquí, entré por aquí, tenía profit, no vendí nada, porque creía que se podía ir más, porque en sí, si os fijáis, solicitaron esto y entraron por méritos. O sea, no entraron por méritos. Y de golpe, no sé qué le pasó a los feos, que vendieron todo lo suyo. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Para abajo. O sea, mirad qué verá. Diaria. ¿Te comes esto? Como a mí me pasó. Porque en este momento, obviamente, no puede estar siempre controlando todo. Y en este momento me pilló comprando. O sea, no me enteré. Cuando salí, lo vi. Pero a la que de eso, pues vendí por aquí, creo. O sea, pero conmigo es toda la bajada. Entonces, con este proyecto, ¿qué pasó? Una vez en Solana abandonan proyectos, lo que se estaba yendo de moda
es que la misma comunidad lo tiene para adelante. ¿Vale? Es muy complicado. Vale, pero al final si has entrado con el market, con el Gecko, pues puede ser que a lo mejor entra con el FOMO y suba. En este caso, ¿qué pasó? Pues que sí subió, pero obviamente volvió a bajar. Porque lo que hace la comunidad que es, hostia, pues vamos a intentar eh, fomear un poco esto para que nos suba y al menos no perder tanto, ¿sabes? Entonces, fomeamos, compramos aquí abajo y más el que hacemos aquí, más lo que tenemos aquí, pues bueno, al menos podemos salir mejor en empate, ¿sabes? No perder tanto. Entonces cabe la posibilidad de que después de que caiga la comunidad haga esto y levante un poco. Eso es lo que podría pasar en este. En este proyecto lo pasé yo, pintaba muy bien, porque si os fijáis, el gráfico horario estaba subiendo muy bien, escalonadamente, haciendo sus soportes, su resistencia, perfecto, estaba subiendo. Tenía todo perfecto. Tú ves la página web, y yo vi la página esta y me gustó, con su white paper, que ahora ya ni sabe. No, antes sí que salía, ¿eh? Supongo que poco a poco van a ir quitando todo. Pero salía todo, los tokenomics, todo. Que ahora los tokenomics tampoco los veo ya. Bueno, bueno, no me salió bien de momento. Lo que perdí tampoco me supone una pérdida excesiva porque ayer en otros proyectos gané. Y si llega a salir bien, pues imaginaros si llega a salir bien. Yo compré a 14, estamos hablando por aquí, pues de aquí a aquí te sube. Estamos hablando de casi un por 10 que te haces. Entonces es tomar la decisión. Yo lo tengo claro. En este caso no salió bien, pero no por eso al siguiente no lo voy a hacer. Porque al final es lo que digo, en más de un proyecto no ha salido. Y ya está, en los te saldrá, en los dos no te saldrá. Es la ingeniería, no va a salir siempre todo. Vale. Luego tenemos el proyecto este. Este proyecto es de los mismos creadores que este, ¿vale? Entonces, por eso en este tenemos la búsqueda en la oreja del cajón, puede pasar lo mismo. Pues ya verás. En este iba muy bien y al final el mismo equipo hizo caer el precio, ¿vale? Hasta aquí. Entonces, cuando les dio la gana, cuando les interesó, que fue más o menos al día siguiente, empezaron a bumpearlo, ¿vale? Al final esto es manipulación por parte del equipo. A mí no me interesa hacer esos proyectos, que el equipo se limita a manipular, ¿vale? Entonces, yo aquí, cayó y también perdí. Aquí perdí bastante. O sea, aquí sí que perdí mucho dinero, pero por suerte conseguí vender y pensar en positivo, en tener otro proyecto y gané y recuperé todo, ¿vale? Entonces al final eso, pierdes dinero, 100, 200, 1000, 1400, que me parece que lo que yo perdí aquí, 1400, bueno, duele, claro que duele, ¿sabes? Ahora voy mucho mejor, pero en ese momento, como ya he explicado más de una vez, yo tengo dos billeteras. Desde el por 23 tengo dos billeteras. Una, la que metí gran parte del capital y otra la que puse poco capital para otra vez intentar aumentarlo. A día de hoy lo he vuelto a aumentar por 4 o por 5, me parece. Aún teniendo pérdidas de estas, ¿eh? Aquí perdí mucho. Y si nos vamos a este, aquí también perdí, ¿vale? Aquí perdí. Saqué, lo metí en otro proyecto, lo recuperé también y volví a meter otro poco por si acaso pasamos la quita. Pero sinceramente, el otro día volví a vender, no me interesa ya este proyecto y salí, ¿vale? No me interesa. Si pumpea bien, pero si no, mientras que esto está aquí haciendo una pérdida de tiempo, yo estoy ganando dinero por otro lado, ¿vale? Entonces, ir con mucho ojo, no volváis locos. Yo lo que hice al principio era un DCA muy agresivo, de empezar con 300, 400 en un proyecto y conforme bajaba hacía DCA de 250, 300, hasta que vi que eso era una estrategia muy mala, ¿vale? Entonces, lo que hice fue
hacer un estudio de cómo poder mejorar esto y disminuir lo que es el peligro a la hora de invertir. Porque al final dentro del iceman que puedas llegar a ser, tienes que tener un control, ¿vale? Entonces me propuse que según el proyecto y según el capital que vaya teniendo, ¿vale? Puede variar o no, obviamente. Pero una inversión inicial de unos 100, 200 en el proyecto y luego si sube, pues perfecto, me voy con eso. Si baja, pues entonces me voy con el DCA que tengo en mi cabeza, que es en cada bajada que yo vaya viendo y crea que es una oportunidad de compra, $50, ¿vale? No vuelvas loco. Al final puede coger y bajar bastante y al final esos 50, 50, 50, 50 a la que suba, vais a decir, ostras, ¿cuánto dinero tengo ahora, sabes? Porque habéis hecho un DCA bueno. Si hacéis un DCA loco podéis perder todo, ¿vale? Y no interesa perder todo, ¿vale? Entonces, DCA, sí, pero poco a poco, 50, 50, 50, 50, sube. Es decir, o sea, por lo mejor los 50 o 100 que meto aquí, me interesa sacarlos, ¿vale? O no. Baja otra vez, ya decides. Yo aquí, sinceramente, ya no es para hacer DCA, ¿sabes? O sea, si aquí tú ves un cambio, vale, pero ya aquí no es para hacer DCA, ¿vale? Entonces, sobre todo eso, ir con mucho ojo donde entráis. Controlar gráficos, miradlo todo. No os creáis nada de nadie y solamente creeros lo que vosotros pensáis. Y ya está. Ahora vamos a lo que de verdad supongo que os importa, aunque sinceramente el punto anterior tenerlo bien presente, estudiarlo, ¿vale? Porque es muy importante antes de empezar a operar en Solana. ¿Cómo encuentro yo proyectos? Vale. En sí tengo tres métodos. Uno a través de DEX, ¿vale? Ya sea DexScreener o DexTool. Otro mediante CoinMarketCap. Otro mediante grupos de Telegram que yo tengo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en DexScreener, ¿qué hago yo? DexScreener o DexTool también sirve, ¿vale? Para que siempre lo he hecho de DexScreener, mira, uno se ha familiarizado en esto y hemos seguido por aquí. Entonces, aquí lo que hacemos es, te sale aquí en esta parte lo que son trending de 5 minutos, 1 hora, 6 horas, 24 horas, ¿vale? Puedes ordenar por top, por ganadores, por nuevos tokens, ¿vale? Y aquí las horas. Entonces yo lo que hago es aquí trending 1 hora. ¿Por qué 1 hora? Porque al final, si es un proyecto es trending 24 horas, si tú quieres entrar en su momento 24 horas de trending ya es tarde, ¿vale? 5 minutos demasiado temprano. Y 6 horas, bueno, podríamos ponerlo, pero 1 hora está bien, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hago yo, ¿vale? Es lo hago por volumen diario, ¿vale? Estos no me interesan, porque en principio ya son de market cap alto, porque con este volumen son de market cap alto, entonces yo busco microcaps a muerte, ¿sabes? Porque es donde de verdad se puede hacer dinero. Entonces, aquí bajo, 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 ¿vale? Un microcap se puede hacer más o menos para ir bien este volumen, ¿vale? Entonces veo MrBeast, veo liquidez de 14K, ¿vale? Viendo la liquidez, lo normal es que el market cap sea bajo, ¿vale? Entonces entramos aquí y el market cap efectivamente es de 59, ¿vale? Entonces yo entro aquí, veo el gráfico, lo tengo en 5 minutos, ¿vale? Que para proyectos que acaban de salir ya va bien. 15 minutos, 1 hora, vale. Lo que veo es que esto ya ha tenido su pum y su bajada, ¿vale? ¿Qué habría que ver aquí? A ver qué pasa aquí. Si sigue bajando o no sigue bajando. La verdad que por ser el gráfico de 5 minutos, la bajada ha sido demasiado temprana, ¿vale? Si un proyecto en una media hora, 1 hora, no ha llegado a unos, te podría decir, entre 100 y 300K, es un proyecto de mucho, mucho, mucho riesgo para invertir, ¿vale? No digo que no se invierta, podéis invertir
$10-15 y por si acaso, ¿sabes? Pero al final con este market cap a la que te llega a 500k son por 10, metes $10, son $100, ¿vale? Es posible. Entonces, ¿qué hago yo una vez veo esto? Por el gráfico ya me tiraría un poquito más, pero bueno, vamos a seguir investigando, ¿vale? ¿Qué investigamos? Aquí sale el Twitter, aquí sale el Telegram, ¿vale? Bajamos por aquí. De esto siempre va a haber. O sea, el proyecto que no tenga esto no es proyecto. A ver, si queréis podéis valorar esto, pero bueno. Aquí, bueno, la cabecera no está mal, está interesante. Compro el contrato y me voy a Dextus, ¿vale? Porque ya me gusta más ver aquí. Vale, no está oxidado. ¿Por qué puede ser? O porque no pensando oxidarlo, o porque es temprano, ¿vale? Al final acaba de salir el proyecto y es bastante temprano para que salga oxidado. Pero bueno, como aquí en Destiny, que es donde siempre suelen salir antes, sale, lo que vamos a hacer, vale, voy a verificar por curiosidad. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, verificarnos, vale, iniciamos, creando información, vale, ahora ponemos al botoncito este, nos saldrá lo que es el enlace para entrar al grupo, entramos, vale, ya estamos dentro. Entonces aquí vemos que este, por ejemplo, tiene 240 miembros, bueno, es un proyecto que acaba de salir, vale, no está mal, pero son poquitos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es comprobar a ver qué actividad tenemos aquí, ¿vale? Entonces, vemos que momento compras, un usuario, compras, bueno, unos mensajes del mismo usuario, no hay mucha actividad, vale, hay mucha actividad. Vemos los fijados, vale, vale, me voy fijando cositas. Lo que me gusta de mirar es los moderadores admin, los CEOs, ¿vale? Porque hay veces que te ponen una foto de perfil que te tira mucho para atrás, ¿vale? Y entonces ya es un indicio para decir, aquí no meto dinero ni de coña. Entonces, por ejemplo, si es una... No, esto no es... No veo... La verdad que no veo una cuenta de admin ni CEO ni historias. Aquí está un admin, ¿vale? Pero no hay... Solamente hay un admin, ¿eh? Entonces no me inspira confianza en este proyecto. Por ejemplo, si miramos este, de 389 miembros. Vale, propietario, ¿ves? Esto es lo que digo, que ponga CEO, propietario, ¿sabes? A ver quién es el CEO. Un admin, otro admin, otro admin. Ya es otra historia, ya se ve otra cosa aquí, ¿vale? Aquí tenía 3.691 mensajes pendientes. Compras. Vale. Vale, no se ve un fogo excesivo de la comunidad. O sea que también me gusta. Algo controlado. Mensajes limpios. Información. Vale, está bien, me gusta. Cosas así. Te ves aquí. Y aquí, por ejemplo, te sale toda la lista de moderadores y de admins, de fundadores, ¿vale? Esto está bien. Yo aquí debería de salir, pero bueno, como lo dejé, no salgo. Cosa que vivo mucho más tranquilo ahora. Todo hay que decirlo. Entonces, fijaros en eso en Telegram, ¿vale? ¿Cuántos miembros hay? ¿Qué actividad tenemos?
si fomean mucho la comunidad, si qué fotos tienen los propietarios, lo- los admins, ¿vale? Porque hay veces que son fotos feas y dices, ostras, no me genera confianza, ¿vale? Entonces yo en Telegram me fijo en eso sobre todo. Si queréis probar 10 euros, perfecto, pero no sé, no me atrae, no me atrae. Vale, sigamos buscando. ¿Qué más tenemos? A ver si vemos alguno así, algo decente. A ver, este. 12K, también más de que abajo será, 34. Vale, este gráfico lo mismo, ha bajado, aquí parece que quiere volver a subir. Vamos a ver si sale en textos algo. Creo que no, no. Vale, tampoco sale doxeado. 783 holders. Bueno, vamos a ver Twitter. Esta es la misma cadena siempre, ¿vale? Eh, aquí al menos han puesto la web. Es lo mismo. Monigote feo, narices, feo. Página web muy básica, muy simple, muy nada. No tiene nada esta página. Esta página la puedo hacer cualquier persona en 5 segundos. Enlaces a X, es que hicieron, a ver si funcionan. Bueno, van a funcionar. Me encuentro páginas que no funcionan. Estos proyectos, sinceramente, sí que acaban de salir, pero no invertiría ni de coña. Vale, sigamos buscando a ver si vemos alguno interesante. Este lo que pasa es que tiene marca más alto. Bastante más alto. No me interesa. 28K. Ya vamos a ver este y así os enseño más cosas. Este tenía marca K, 2,5. Vale. Vale. ¿Ves como todos tienen? Es que al final no falla. Vale. El cabecera está decente, con su página, con su Twitter, con su Telegram. Copiamos, vamos a esto. Aquí sí que tiene que salir. ¿Vale? Debería de salir. Que está doxeado. Va a ir bien. Bueno, vale, tampoco. Es este. Tampoco. Bueno. Es que a mí si aquí no sale, a veces me tira mucho para atrás, ¿eh? Vamos a chafardear aquí. Web. Bueno. Es que el EP quemado, sí, pero es que carece de cositas. Carece de cositas. Twitter, Telegram, comprar, vamos al Twitter. 2100 seguidores. Vale. Bueno, ahora ya es otra cosa, no es un texto solo, ¿sabes? A menos aunque sea imágenes de estas, es algo. Vale. Vale, no está mal. A ver, son cuentas decentes que interactúan con el proyecto, eso está bien. ¿Sabes? Tenéis que fijar en cosas de esas. Fijaos también, no sé si aquí saldrá o se lo han solicitado o no lo han solicitado. Muchos proyectos suelen poner que ha solicitado a Condeco, ¿vale? Entonces suele salir aquí el tweet conforme. Es un punto que yo valoro porque digo, vale, ha solicitado, es parece algo más serio, ¿vale? Aquí me lo podría plantear invertir, ¿vale? Entonces, ¿qué hago para acabar de verificar? Copio el contrato, me voy a Tui, me voy
aquí, ¿vale? Pego el contrato y vamos a ver qué me dice esto. Vale, vale, a priori está todo bien. La liquidez está bloqueada a casi el 100%. Bueno, no es problema. Es decir, está bien. Vemos top holders, no vemos ninguno que tenga más de un 30%, 40-50%. Si hubiera alguno así, yo me iba, pero ya. Vale, aquí todo bien. Vamos aquí, pegamos contrato. Vale, aquí no está doxeado. Bueno, no pasa nada. No es lo que quiero mirar aquí. Aquí bajamos. ¿Vale? Y vemos estas dos cosas, ¿vale? En estas dos cosas nos tenemos que fijar, ¿vale? ¿Por qué? Porque una es si el contrato está renunciado, dice que sí, perfecto. Y la otra, que es inmutable, ¿vale? La función mintable, que es básicamente que permite al propietario del contrato emitir más tokens y hacer que el precio de la moneda caiga en picada, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tuvo mucho peligro, ¿vale? Aquí pone que no, perfecto. Si pusiera que sí, ya te digo yo que es para coger e irte, ¿vale? Entonces, aquí, en esta página, verificar estas dos cosas, sobre todo, ¿vale? Vale, no pinta mal el proyecto, la verdad. Vamos a ponerle un gráfico más bajo. Vale, no pinta mal. La verdad que ascendente, la verdad que 261, a mí me cuesta un poquito, pero sería un proyecto en el que metería algo quizás. Poco, ¿eh? No nos volvamos locos, porque al final 2,61 va a hacer un por dos, se tiene que ir a 5 y pico, 5,10, 5,14, ¿sabes? No sé, 5,14 este tipo de proyecto. A mí me gusta más invertir en menos de 1 millón de market cap, ¿vale? Entonces esta sería la forma que yo utilizo en Describe. Destools, lo que hago es me voy aquí, ¿vale? Ya estoy en Solana. Aquí te puedes mirar por los ganadores. Es un poco kamikaze porque al final los ganadores quiere decir que está entrando lo normal. Si abrimos este, es que está aumentando, lo normal, ¿eh? ¿Vale? Está subiendo. Si ponemos gráfico de Navario o un velote, ¿ves? ¿Vale? Está subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás entrando en FOMO. Estás entrando en FOMO. Básicamente, 13 de market cap, esta gráfica subiendo. Yo no entraba, sinceramente. Entraría si esto baja por aquí. O por aquí, quizás. Pero con poco, porque al final este market cap tan alto no nos interesa. Porque para esto, por dos tiene que llegar a 26, 27 millones de market cap. Es que, ¿qué vas a ganar? ¿No te 50? O sea, para ganar 50 tiene que subir tanto. No, no merece la pena, ¿sabes? Entonces, aquí pues, miradlo, pero no. Aquí aún interesaría más, porque podrías encontrar alguno. Aquí está nuestro famoso caballito perdedor. Por ejemplo, entramos en esta, a ver qué tal. Vale, pues tú fuera, me quedo unido. Vale, entonces aquí son los que han caído, ¿vale? Entonces, vale, este ha caído casi al precio de aquí. ¿Qué pasa? Que aquí muchas veces ves proyectos perdedores porque han hecho una subida gorda y luego, por ejemplo, este podría, aquí te lo podría catalogar en esta zona como proyecto perdedor, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha bajado. Pero ¿qué pasa? Que como veis, después de aquí te sube, ¿vale? Solana suele tener de normal más o menos 2 pumps de proyectos basura, podríamos decir, proyectos que se van a ir fuera, 2 pumps, ¿vale? Uno, el inicial, que es el top, y luego el otro, que a veces llega hasta el inicial o más para abajo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, yo qué haría, esperaría, aquí veo que más o menos frena el precio de bajar
Aquí, espera, aquí veo una vela ya bastante gorda que si la pones en 5 minutos, ¿vale? Ya se ve diferente, ya se ve como más lateralizando. Aunque está un poquito bajada. Aquí sí que sería interesante meterle algo, ¿vale? Se puede ser que te vayas más para abajo, pero bueno, si te vas más para abajo, haces el CAO y ya decides. Entonces aquí sí, porque fíjense si pones aquí, ¡pam! ¿Vale? Entonces, por eso yo me centro más en los perdedores que en los ganadores, ¿vale? Y si no, estos de aquí son los top 10, o en caso de que tengáis pagado Destrus o monedas de Destrus, podéis habilitar más, ¿vale? Pero son los top 10 y aquí os dicen los mejores, los más trendy de este momento, ¿vale? Entrar en estos también es un poco kamikaze porque sueles entrar en verde y al final entrar en verde, FOMO puro, te va a llevar a perder dinero. Puede ser que a lo mejor siga el FOMO y ganes dinero, pero bueno, es complicado. Aquí en qué me centro, en estos. Por ejemplo, este de aquí ayer no salía con Gecko. Está actualizado hace 58 minutos, porque esto tenía fichado ayer. Entonces, entramos, visualizamos, ¿vale? No está bueno el gráfico, faltaría a ver aquí qué hace. Yo esperaría a ver que lateralice un poquito y ver qué hago, ¿vale? En caso de entrar. ¿Qué pasa aquí? Que aquí la gente que actualiza, que se pone su web, su Telegram, su Twitter, para actualizar estas cositas, toda esta gente está pagando, ¿vale? Esta gente paga Destus como moneda de Destus. Entonces es interesante porque al final puede ser que luego sea scam o puede ser que luego por cualquier motivo se vaya a pique, pero si un CEO está pagando por tener doxeados sus Destus, lo normal es que ese proyecto vaya a hacer algo, ¿vale? Vaya a subir, algo vaya a hacer. Es lo normal. Entonces, yo me centro mucho aquí. Miro sobre todo todos los que estén actualizados. Por ejemplo, Suecha veo que ha entrado con Gecko, que antes no estaba, ¿vale? Es interesante ver todo esto. Sí que hay muchos, por ejemplo, pero por mucho que actualicen no levanta. Vamos a ver este, por ejemplo. Este está abajo de todo. ¿Podría ser bueno, pero habría que esperar. Habría que esperar. Son 76K, 4K de liquidez. Me gustaría que tuviera 7K de liquidez, más de 4K. Veo un poco baja la liquidez, pero bueno, está ahí. Vale, al final la liquidez es, por ejemplo, multiplicar esto por 10 y lo que tengo aquí estaría bien. Por ejemplo, yo aquí cogería 76K, 7K. 7.6 será lo decente, de ahí a un poquito más para arriba, ¿vale? Entonces, esto es como yo busco proyectos en Destus y en Descreener, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo encuentro gemas en Telegram? Vale, yo tengo diferentes grupos en los que voy mirando, pero no es la forma en la que suelo encontrarlos, ¿vale? Estos grupos, básicamente, tú puedes ver qué proyectos hay, pero no suelo entrar cuando los anuncian aquí, sino que espero a que bajen y comprobar si son proyectos que pueden llegar a llegar a algo, ¿vale? Básicamente porque cuando, por ejemplo, aquí los anuncian, si yo voy aquí a gemas, ¿vale? Tengo este de aquí, ¿vale? Que muchas veces, cuando yo leo el proyecto, ya, o sea, o estás muy encima, ¿vale? O cuando ves el proyecto, ya pumpea. Ya no se sabe si va a pumpear más, si ha pumpeado hasta ahí. Entonces, como no lo sé, ya ahora mismo estoy en una etapa que prefiero invertir tranquilamente y no sufrir, ¿vale? Porque al final en Solana puedes sufrir mucho. Entonces, si tú entras en un proyecto que está en verde, que está subiendo, no sabes hasta qué punto va a subir y luego va a bajar. Entonces, puede ser que tú compres aquí y de golpe baje, ¿vale? O puede ser que tú compres aquí y sigas subiendo y digas, mira, buena compra, pero no lo sabes. Entonces, sí, puedes coger
mirar aquí a ver qué comentan, qué proyectos te sale, entrar y comprar, ¿vale? Pero yo lo que prefiero es tomar nota del proyecto y ver cómo evoluciona, ¿vale? Y esperar a que deje de subir, lateralice un poco o cree una fase de corrección y luego ya empezar a lateralizar. Y entonces en ese momento sí que es cuando yo veo si el proyecto es interesante o no y vale la pena invertir. Pero hacerlo en la verde, pero FOMO, lo puedes hacer a través, yo si lo hacía lo haría a través del bot, de BondBot. ¿Por qué? Porque al final las operaciones se las ejecuta mucho más rápidas, no tarda tanto y pierdes menos segundos en hacer la operación, ¿vale? Entonces a través del BondBot, pues mira, veis el gráfico, lo pones en gráfico de 1 o 5 minutos y entonces tú ahí ves cómo va evolucionando. Y es hacer una compra de prisa, de medio Solana o de un Solana, y a la que tú veas un beneficio, venta, o de 75% o de 100%. Y no complicarte, ¿eh? O sea, no buscar ahí. He visto proyectos que han salido nuevos y se han ido a 10 millones de market cap. Sí, los hay. ¿Pero te va a pasar a ti? Quizás no. Entonces, yo opino que lo de jugar el dinero a lo loco pasa hasta los casinos, ¿vale? Aquí hay que actuar con cabeza porque si no, ¿qué pasa? Que aquí actúas en un proyecto, vas a perder dinero, te vas a cabrear, vas a quemarte y vas a ir a tu proyecto a hacer lo mismo y vas a perder más dinero, ¿vale? Entonces, invierte en proyectos que estén estables, que estén lateralizando y no te compliques. O sea, no te compliques. Si tienes mucho capital, tienes una billetera y haz estas pruebas si quieres, ¿vale? Pero de entrada, es que no os compliquéis. Si vais a empezar eso, no os compliquéis estas historias. Invertir en proyectos cuando lo lateralices. Es que al final, los proyectos suben, bajan, lateralizan y vuelven a subir, ¿vale? A no ser que sea un proyecto muy bueno, que no vuelva a subir. Pero aprovecha el segundo pan, ¿sabes? Por ejemplo, el segundo pan va a llegar más que el primer pan. Hay proyecto Bonfa que lo aconsejó Marnito, que yo lo seguía y él lo aconsejó. Ostras, empezó a tontear, llegó a 1 millón, 1,1 millón, volvió a bajar a 700K y de golpe subió a 3 millones. Es como hay oportunidades. Si es que no hay que volverse loco, no hay que volverse loco. Entonces luego aquí también tengo preventas, ¿vale? Aquí tengo preventas de Binance, de Ethereum y de Solana, ¿vale? Me citan diferentes preventas, en qué estado está y la hora, ¿vale? Después también tengo otro de trending, el Sol Trending. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí son proyectos que han pagado para estar en trending. Con lo cual, tú si entras aquí vas a entrar en el FOMO puro. Pero en FOMO, en veras verde. No te interesa, como te digo anteriormente, no te interesa. Pero sí que te interesa saber que ese proyecto ha entrado en trending. Que si quieres coger y decir, mira, puesto 10, 20, 30 euros, por si acaso, vale, hazlo. Pero no metas 300, 500 pensando, ostras, está en trending y está subiendo, si meto 500 hacen por dos de prisa, saco otros 500. Podéis perder esos 500, ¿vale? Es mi consejo. Yo aquí estoy para enseñaros y para daros consejos. Mi consejo es inversión sana, saludable y minimizar pérdidas, ¿vale? Vale, y en otro sitio que podéis encontrar proyectos, bueno, yo prácticamente no lo utilizo, pero bueno, lo voy a comentar para que lo sepáis, es el CoinMarketCap, ¿vale? Aquí si vais a filtros, añadir filtro, ¿vale? Aquí ponéis proyectos auditables, o sea, auditados sobre todo, ¿vale? Quiere decir que el contrato ha pasado, bueno, está auditado y tienes menos riesgo de caer en un scam, ¿vale? Puede ser que luego un proyecto auditable se vaya a cero, puede ser, ¿vale? Pero al menos ya tenéis un poquito de seguridad. Entonces aquí os selecciono tokens y aquí en Market Cap pues ya os pone entre 100K
y 1.000.000. Aplicamos filtros. Plataforma, seleccionamos Solana. Y aquí pues nos salen 2 proyectos. Bueno, market cap de 150, market cap de 123. Podríamos entrar, chafardear. Vamos a ver. Va. Podríamos ver Twitter, la web. Podríamos ver todo. Vamos a ver el contrato. Nos vamos a Dextools. Vale, lo he dicho, 123K. Vale. Este proyecto ya lleva tiempo. Bueno. Supongo que cuando se listó en CoinMarket sería por aquí. Vale. Ahora mismo tiene pinta de estar bastante muerto. La bajada se produjo en junio y de junio hasta ahora en el suelo. ¿Vale? Yo lo invertiría aquí, la verdad, porque al final es meter dinero para dinero, pero sí que sería cuestión de mirar Telegram, de mirar Twitter, de Discord también, mirar página web. Sería cuestión de mirar todo y ver si hay algo que te atrae. ¿Vale? Bueno, parece que es Game, es un proyecto Game. Bueno, a lo mejor podríamos analizarlo porque es un proyecto Game y a lo mejor están trabajando en él. Y ahora de cara al mercado de fiesta, los juegos gaming, si están bien trabajados, puede ser que pumpen. No podría ser malo, ¿vale? Una vez estudiado podría ser bueno. Pero ¿qué pasa? Que en CoinMarket es eso, que son proyectos que ya están listados. Entonces, por norma general, ya han tenido su PAM primero, su PAM secundario, y ya te has perdido mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás en un proyecto que no está en CoinMarket, por ejemplo, este no está en CoinMarket, ¿vale? Entonces, tienes eso ganado, ¿vale? Cada que se listan en CoinGecko y en CoinMarket, suelen subir los proyectos. Entonces ya ahí puedes beneficiarte de una subida. Por eso siempre digo que cuando miréis Twitter, miréis también si pone algo de que están pendientes de que CoinGecko les conteste a su solicitud para listarse en su plataforma. ¿Vale? Entonces es importante todos esos puntos. Pero, lo dicho, yo me centro a la hora de invertir en buscar proyectos en Dextools y Descreas. En Telegram no tanto, y en CoinMarket casi nada. Pero, que lo sepáis. Vale, ahora voy a explicar más o menos desde mi humilde conocimiento, ¿vale? Y lo que he llegado a experimentar en este tiempo en Solana con este gráfico, ¿vale? Que es el de BIF, que yo creo que va a subir bastante más. No sé si hasta el billón que aparece en la comunidad, no lo sé, eso es demasiado. Pero yo creo que a los 20, 30, 40 millones podría ser que subiera, ¿vale? O puede ser que de aquí se vaya para abajo, ¿eh? Ojo, no me hagáis caso. Entonces, ¿cómo comprar? ¿Vale? Tenéis que mirar muy bien los gráficos. Yo aquí hice DCA. ¿Vale? Yo aquí, gracias a nuestro gran amigo y compañero Noé, que nos filtró este proyecto bastante temprano. Desde aquí te vuelvo a dar las gracias. Entré, no me acuerdo cuánto fue, pero entré temprano, ¿vale? Y fui haciendo DCA en las bajadas, ¿vale? Y aquí, cuando bajó, hice DCA. Y aquí, cuando bajó más, hice más DCA. ¿Vale? Al final tengo puntos de compra en diferentes zonas del gráfico, ¿vale? Aquí hice más DCA. Y luego de aquí empezó a subir. Entonces, de aquí hice el DCA que todo el mundo conoce, ¿vale? Cuando baja, compras. Cuando baja, compras. Cuando baja, compras, ¿vale? Y vas promediando y vas mejorando tu precio de salida, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando sube?
Bueno, cuando sube también tendrás que hacer algo, ¿no? Entonces, eso lo explicaré ahora. Entonces, ¿por qué entrar aquí? Bueno, básicamente porque yo veo aquí en el momento, ahora lo veis ya hecho, ¿vale? Pero yo aquí, aquí y aquí, ¿qué vi? Unas mechas bastante grandes, ¿vale? Entonces, ¿esto qué me hace llevar? Pues eh, que la gente está interesada en el proyecto, ¿vale? Porque bajaba hasta aquí, pero con la mecha se iba haciendo la mecha más grande, más grande, más grande, y veía que la gente estaba interesada en el proyecto. Entonces aquí volvió a bajar, pero no bajaba de aquí. De aquí lo mismo. De aquí era el cuerpo bastante grande, pero la mecha se iba haciendo más grande, ¿vale? Entonces yo aquí que vi, que ojo, que aquí parece que no hay fuerza para que baje, ¿sabes? Entonces vamos a meterle un poquito más, ¿vale? Subió, ¿vale? Y aquí bajó, volvió a subir. Y aquí otra vez volvió a bajar, porque al final esto es volátil. ¿Qué hice aquí? Pues lo mismo. Al final, si os fijáis, más o menos es el mismo patrón. Volví a hacer DCA. Volví a subir. Yo no vendía, ¿eh? Yo seguía acumulando. Y aquí lo mismo, ¿vale? Mismo mecha y otra vez, ¿vale? Entonces, aquí ya lo que hice con esta subida fue no aquí, sino a partir de aquí, ¿vale? Más exactamente por aquí. Es que hace de la idea que estoy haciendo esto. Desde aquí yo ya tenía bastante dinero y vi oportuno hacer un DCA que yo llamo DCA invertido. ¿Vale? Es decir, ir sacando. Al final no puedes dejarlo todo, tienes que ir sacando, ¿vale? Entonces yo fui sacando por aquí, bajaba, fui sacando también impulsive, por aquí, ¿vale? Salidas parciales, ¿vale? Y poco a poco. Porque al final, si tú dices, ostras, sí, claro, es que de aquí he invertido 500 y ahora tengo 2000. Ostras, pero claro, a lo mejor, si esto coge y sube, aquí tendré 3000. Sí, claro. Y si baja, tendrás cero patatero, ¿sabes? Entonces, aseguraros posiciones, aseguraros USDT, ¿vale? Es la clave, tener USDT. Porque si no os aseguráis aquí nada, esto se va para abajo, y entonces será cuando digáis, ostras, aquí tenía 2000 y ahora no tengo nada, ¿vale? En cambio, si aquí sacáis de 2000 1000 y esto coge y se va para abajo, y diréis, bueno, he invertido 500, he sacado 1000, tengo un profit de 500, he dejado escapar otros 1000 porque al final tú hasta que no vendes no es tuyo, ¿vale? Entonces eso te lo digo claro, hasta que no vendes no es tuyo. Entonces has dejado escapar 1000, pero te vas con el bolsillo lleno, ¿vale? Que has vendido aquí de los 2000, 1000, te hace aquí un por dos, pues bueno, tienes otros 2000. ¿Qué haría yo? Sacar otros 1000 para afuera. Y jugando con otros 1000 pues se sigue subiendo, ¿vale? Pero sobre todo, en estos puntos, con estas subidas, sacar profits, no la jugáis. ¿Por qué jugarla? ¿Por qué jugarla? No, no vale la pena. No vale la pena. Saca el dinero, ¿vale? Porque yo he visto esas cosas que han bajado y lo he enseñado antes que ha bajado. Porque en el gráfico que os he enseñado cuesta verlo, ¿sabes? Porque al final es tan feo gráfico que no sale bien. Pero yo he estado en esas posiciones y de golpe se ha ido para abajo, ¿sabes? Entonces no la jugáis, no la jugáis. Vender, vender y vender. Si sube, ir con la otra parte. Vale, vender un 75%, un 50%, es que da un 25% por si acaso se va a la luna. Sabes que un proyecto que se vaya a la luna, de 5 proyectos se va a ir uno quizás, y se va, ¿vale? Entonces, este sería mi consejo. Compras, mira siempre el gráfico que lateralice y ventas cuando veis un profit. Yo aquí, por ejemplo, lo voy a decir, no, no importa. Llega a tener 2.500, ¿vale? Lo que hice fue de pensar, vale, voy a dejarme 2.000, voy a vender 500, ¿vale? Así continuamente. Entonces, tal como subía, aquí tenía 2.200, sacaba 200. Aquí tenía otra vez 2.500, sacaba 500, me dejaba 2.000. Pero con esto, al cabo del día, llegué a sacar 2.000 euros, ¿vale? Teniendo 2.000 dentro. O sea,
no os preocupéis, si es que al final vais a sacar dinero. Entonces, esto es lo que quería enseñaros en esta chapuza de dibujo, ¿vale? Perdonadme por el dibujo, pero espero que os haya quedado un poco clara la idea que os quería dar. Y un apunte os voy a dar, para que veáis a qué nivel estoy llegando. Yo aquí era moderador, ¿vale? Y hace 3 días que he dejado de serlo, no porque hayan prescindido de mí, básicamente porque he entendido que si quiero ganar dinero no tengo que formar parte, al menos a día de hoy, de ningún proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí y al final me he enterado de cosas que sí que me han ido bien para invertir, pero que ahora mismo ya estoy dentro, ¿sabes? Yo sé en qué punto tengo que salir. No me interesa ver fondo, no me interesa ver más cosas, ¿sabes? Porque yo sé dónde salir. Entonces, siendo moderador aquí, al final voy a estar leyendo todo el chat continuamente, porque tengo que controlarlo. Entonces, si cualquiera entra en FOMO, yo puede ser que inconscientemente entre en FOMO y no actúe como tenga que actuar, como ya me pasó en otros proyectos anteriores, ¿vale? Entonces, ¿esto qué pasa? Que yo me tuve que sentar, empezar a pensar en qué puedo seguir mejorando, ¿vale? Y uno de los puntos para seguir mejorando era este, ¿vale? Salir y centrarme en On-Chain Capital 100%, emplear más tiempo que empleaba aquí en On-Chain Capital y centrarme en mis inversiones, ¿vale? Entonces, quitaros todo lo que de la cabeza os pueda preocupar, todo lo que os pueda distraer y todo lo que os pueda hacer tomar malas decisiones, ¿vale? Es importantísimo. Y poca cosa más. Poca cosa más para la hora de invertir. Vale, otra cosa que os quiero explicar, así para que veáis muy por encima, es en esta página web, ¿vale? Por ejemplo, seguimos el mismo proyecto, ¿vale? Os veis aquí abajo, ¿vale? Y podéis separar, bueno, por Lamba, Delfín o ballena. Si tú vas a las ballenas, te salen los movimientos que han hecho las ballenas, ¿vale? Esto está bien porque tú por aquí puedes ver si el equipo supuestamente ha vendido, tener un indicio. Pues si tú ves aquí ventas muy parecidas de importe, puedes entrar, trastear la billetera y ver a dónde ha ido ese dinero, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, este ha vendido. Vamos a darle. Vale. Entonces, aquí abajo nos dice más o menos lo que ha ido haciendo con ese, bueno, país histórico. Entonces hemos caído en diferentes proyectos. Yo no creería que esta es una billetera de ningún CEO, sino más de un holder, ¿vale? Entonces, bueno, está bien porque tú aquí puedes ver, si te vas aquí, te abres un scan, ¿vale? Puedes ver el dinero que tiene, 43K, no está mal. A ver si carga esto, a ver si quiere. Bueno, mientras tanto, vamos mirando aquí. Aquí te dice los proyectos que he ido comprando, ¿vale? Al precio que he ido comprando. Bueno, si puedes trastear el proyecto y ver en qué punto está el proyecto, ¿vale? Ves su compra, ves si ha subido, ves si ha bajado, también te sabe su avance, o sea, también está bien, ¿vale? Y el valor, ¿vale? Entonces, es una forma también de visualizar las compras de la billetera, ¿vale? Tenéis un gráfico de... no me sirve de mucho, pero bueno, ahí tenéis un gráfico. A ver si he cargado, vale. Si aquí en Solo Scan, si veis aquí, os salen las monedas que tiene, ¿vale? Los tokens. Bueno, no está mal, ¿sabes? Es una forma de ver también lo que tiene. No es un Arkham, no es nada parecido a un Arkham, pero bueno, podéis trastear las ballenas con mucha paciencia y ver lo que tienen, ver las operaciones, pero bueno, tampoco me guío mucho por esto. Yo espero que Arkham se lo marque bien y meta la Solana.
y entonces lo vamos a disfrutar mucho, mucho, mucho. Vale, ahora quiero explicaros también que se puede comprar a través de un bot, ¿vale? De Telegram. Es útil porque, sobre todo en proyectos que acaban de salir, a mucha gente le interesa operar en minuto o a los 5 minutos, ¿vale? Entonces, si tú tienes que esperar a hacer la operación en un swap, vas a perder segundos, pero segundos muy valiosos, porque esos 5, 10, 15 segundos que puede ser que tardes en hacer la operación, el precio puede ser que te haya subido, ¿vale? Entonces ya no entres a 20, por ejemplo, entres a 30 o 40. Y ya te estás perdiendo un por dos, ¿vale? Entonces, para ello, yo el que utilizo es este, BombBot, ¿vale? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo, yo lo explico. Le das aquí a menú, ¿vale? A Home, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es enviar a esta dirección Solana, ¿vale? Solana, solamente Solana, ni USDT ni otro token. Solana, ¿vale? Entonces, lo de siempre, copiar bien la dirección, verificar la dirección y enviáis aquí. Yo aconsejo trabajar en este pod con 5 o 10 soles. No metáis mucho más, ¿vale? No metáis mucho más. Dejadlo en vuestra wallet de Phantom y aquí poner eso, entre 5 y 10 Solana, ¿vale? Porque en sí va a ser para operar una vez. Vale, entonces lo que tenéis que hacer aquí es, vais a Settings y aquí lo único que tenéis que tocar es a vuestro gusto, ¿vale? Los botones de compra y de venta. Por ejemplo, yo creo que lo suyo sería poner un botón a 0.5 medio Solana, ¿vale? Veis que aquí ya se ha cambiado y aquí en lugar de 2 Solanas ir operando de Solana en Solana, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el botón derecho es para poner un Solana y el izquierdo para invertir 0,5. Venta igual. Yo venta lo veo que ya está bien, ¿vale? Pero para que veáis cómo se cambia, le dais aquí y entonces aquí ponéis, por ejemplo, ¿queréis un 75? 75, ¿vale? Y aquí ya sabéis, 75 y 100. Listo. Ahora aquí no tenéis que hacer nada más. Entonces, close. Lo que hacéis ahora ir a comprar, ¿vale? Y ahora aquí tenéis que pegar el contrato. Vamos aquí, cojamos este mismo. Vale, entonces ya dentro del proyecto, aquí os indica el precio, el market cap, el precio de impacto, aquí os saldría vuestra inversión, ¿vale? O sea, está mucha información. Entonces, para comprar, muy sencillo. Vosotros vais viendo gráfico, decís, es un momento de inversión, invierto medio Solana, le das aquí, ¿vale? Obviamente no me da nada porque no tengo ni monedas ni nada. ¿Qué quieres uno? Aquí, ¿vale? Que quieres vender, una vez compres, te saldrá aquí abajo lo que es los botones de venta, perdón, ¿vale? Entonces lo mismo, saldrá de 50%, de 100%, y entonces es cuestión de que le deis al que quiera, o 75%, no sé qué hayamos puesto. Entonces le dais al botón que sea y automáticamente se vende. Aquí os indica también lo que es el profit que lleváis, ¿vale? Entonces es bastante completo este bot, es muy sencillo y da mucha facilidad si operáis a muy, muy, muy corto. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta, ¿vale? Es qué hacemos cuando hemos sacado el dinero, ¿vale? Cuando hemos vendido. Yo esto también lo he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Al final yo veía otro proyecto y metía 100% del USDT vendido. Al final luego piensas, dices, ostras, vale, estás sacando de aquí que puede ir a más ese USDT para meter en otro proyecto que no sabes si va a funcionar y pones tu capital, tu dinero otra vez en peligro, ¿vale? Entonces, claro, llega a pensar, ostras, quizás no estoy actuando bien, obviamente no estoy actuando bien, ¿sabes? Entonces, vamos a tomar una medida, ¿vale? ¿Cuál es la medida? Ahora mismo yo las ventas las hago en USDT, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final en Solana puede ser que suba, puede ser que baje. Pero ahora mismo no me interesa esa volatilidad de mi inversión, ¿vale? Me interesa que lo que venda sea eso, por mucho que pueda subir.
ya llegará el momento de que haga ventas a la Solana para tener Solana, porque yo creo que Solana va a subir, ¿vale? En estos próximos meses. Pero a mí no me interesa tener lo que vendo, tenerlo ahí fijo. Entonces, eh, ¿qué hago? Por ejemplo, si yo en una operación he sacado $500, ¿vale? No voy a coger y voy a vender esos $500 aquí, ¿vale? Porque a lo mejor de aquí coge el gráfico, ¿vale? Lo metió aquí y coge y baja. Y esos $500 que he ganado antes se van, ¿vale? No me interesa. Entonces, al final lo que tenéis que hacer, desde mi humilde punto de vista, es, de estos $500, es distribuirlos, ¿vale? Distribuirlos. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, un tanto por ciento para invertir, ¿vale? Otro tanto por ciento para dejar en la wallet en USDT y, importante, otro tanto por ciento para Visa. Pongo ahí porque yo la que tengo, ¿vale? Los tantos por ciento distribuidos vosotros como vosotros queráis, ¿vale? Al final es seguro lo que queráis. Pero ostras, yo no me jugaría todo el dinero otra vez, ¿vale? Entonces yo haría esto, ¿vale? ¿Por qué pasa la Visa? Diré, ostras, pero es que entonces no genera más. ¿Pero para qué? Generarlo en tu felicidad, generarlo en ti, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora mismo, de las operaciones que hice ayer, voy a sacar un tanto por ciento y me voy a ir a comer fuera. ¿Por qué? Porque se me acaba de bajar esta semana de paternidad y tengo que volver el lunes. Así que me voy a ir a comer fuera y me lo voy a pagar con lo que he ganado. Y ya está, me voy a dar ese capricho, ¿sabes? O el otro día, pues fui a comprar cosas que me hacían falta y no pagué con esta tarjeta. ¿Por qué? Porque lo he generado. Y porque tengo que disfrutarlo también. Y es así. ¿Por qué dejarte siempre dinero en USDT? Básicamente porque también lo puedes perder como traerte una oportunidad buena y no tener tú para invertir, ¿vale? Yo eso me he encontrado. Decir, ostras, este proyecto es buenísimo, pero no tengo USDT. ¿Qué hago? ¿Vendo de uno o no invierto? ¿Sabes? Y al final por eso siempre tener USDT y que te vaya creciendo esto, que te vaya creciendo. Y otro tanto por ciento, pues, tenerlo ahí para decir, vale, este tanto por ciento lo voy a invertir hoy en este proyecto porque me parece interesante, ¿vale? Pero no meter los 500, no meter los 500, meter solamente una parte. Bueno, pues esto ha sido una explicación bastante extensa, la verdad que 1 hora y media casi, eh, de cómo opero yo en Solana, muchos consejos que me ha dado y creo que puede ser de gran utilidad este vídeo. Pero, no vamos a dejarlo aquí. Voy a enseñaros 3 gráficos, 3 modelos en los que yo estoy actualmente dentro. Y eso no quiere decir de que invirtáis en ello ni que confiéis 100% en mi criterio, porque también me he equivocado en proyectos, ¿vale? Eh, pero bueno, en estos de momento, en dos tengo bastante beneficio y en otros te das pena, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para que os sirva de ejemplo, este de aquí, del que algunos estáis, ¿vale? Hoy hemos amanecido con una bonita vela, ¿vale? Aquí lo podéis ver mejor, esta vela de aquí. Claro, tú ves esta vela y dices, ostras, claro, hasta este punto de aquí, ¿vale? Hasta este punto, más o menos bien. Estaba gráfico, ¿vale? Sí, bajando un poquito, pero bueno, aquí ya se estaba comportando, bueno, una tendencia ascendente parece que iba a tomar. Y de golpe, claro, tú ves esto
y dices, ¡buah! Pues aquí ha pasado algo, ¿vale? El equipo ha abandonado y el proyecto se ha ido a la mierda, ¿vale? Mucha gente lo que haría sería ver esto y lo que harían pues sería coger y aquí vender aquí, ¿vale? Sin informarse, sin mirar nada. Yo lo que he hecho es ir al Telegram y entonces he visto básicamente un mensaje del equipo opinado en el que decía de que, bueno, por motivos que han tenido problemas con Godbit, bueno, se han visto forzados a tener que lanzar el proyecto, ¿vale? Será mañana, si no estoy equivocado, sobre las 9, o sea, mañana domingo, esto lo estoy grabando el sábado, y entonces al ver eso, ¿yo qué he hecho? Pues quedarme tranquilo, ¿vale? Porque al final, si hay un mensaje del equipo diciendo eso, lo único que tengo que hacer es coger y esperarme. Esperarme a ver mañana qué pasa, que vuelva a hacer el lanzamiento y ver qué pasa durante la semana que viene, ¿vale? Entonces, si tú entras en pánico, lo normal es que cojas y vendas aquí. Y luego, ¿qué pasa? Que lancen otra vez el proyecto y suba, se planta aquí y tú dirás, ostras, si yo vendía aquí y lo hubiera vendido, ahora estaría aquí y estaría en unas cuantas X. Claro. Entonces, por eso digo que para operar en Solana, cabeza fría, ¿vale? No os deje llevar por las emociones, estar tranquilos siempre. Si veis una vega, ya sea de este estilo o contraria, mantener la calma, ¿vale? Porque ni esta puede ser tan mala y ni esta puede ser tan buena, ¿vale? Entonces, mantener la calma, informaros, entrar en los grupos oficiales del proyecto, entrar en su Telegram, en su Twitter y ver qué está pasando. Y si ven que el proyecto va a haber caído así porque el equipo lo ha abandonado, vendéis, obviamente. O esperáis pues a que esa comunidad se hace cargo y sube, pero bueno, eso ya son milagros, ¿vale? Y básicamente por este gráfico quería daros ese consejo. Después nos vamos a este gráfico, ¿vale? Estos circulitos, ¿vale? Yo lo he marcado como ejemplo porque viendo el gráfico este, yo no entré aquí, ¿vale? Pero haber entrado por aquí, aquí es donde básicamente se tendría que haber hecho un DCA, un DCA bueno, ¿vale? Un DCA bueno porque al final es comprar cuando cae, ¿vale? Que baja, compra un poquito más, sube, que baja, compra un poquito más, que baja, compra un poquito más, y así sucesivamente. Y luego aquí, ¿qué haríamos? Aquí, que sube, ya esto depende, ¿vale? A gusto, lo normal, que sube, vende un poquito, que sube, vende otro poquito, que sube, vende otro poquito, que sube, vende otro poquito. Y luego baja, que te gusta mucho el proyecto, compras. Ahí esperas que suba otra vez. Pero al final tomas ganancias. Yo no he vendido nada en este proyecto, ¿vale? De momento no vendo nada, estoy esperando, ¿vale? Porque esta semana va a haber un evento en el que va a estar un media y todo apunta a que puede subir a partir del lunes. Eso es lo que yo creo. Lo que pase ya veremos, pero es lo que yo creo, ¿vale? El lunes, estamos a 16 y a partir del lunes 18. Depende de cuando veáis el vídeo, ¿vale? Yo entré ayer aquí, en este punto aquí entré yo, ¿vale? Diréis, ostras, qué buena compra, ¿no? Porque después de ver la subida, digo, sí. ¿Qué pasa? Que este proyecto ya no seguía, ¿vale? Este proyecto, yo cuando lo lanzaron, yo no entré, pero sí que lo seguía y se fue. Los CEOs abandonaron y entonces me enteré de este proyecto otra vez, de que está otra vez en marcha, porque yo aquí suelo entrar en Deskus y aquí miro los actualizados, ¿vale? Y entonces, ahora están aquí abajo, sale aquí, pero ayer salía aquí.
Y dije, ¿cómo que sale aquí? Actualizado, si no sale ni con Maker ni con Gecko. Sale lo mismo que ya salía. Página web, Twitter, Telegram, ¿vale? Sale lo mismo. No entiendo nada. Entonces, ¿qué hice? Entré en su Telegram, vi los mensajes fijados y entonces vi un mensaje en el que ponía de que bueno, habían cambiado lo que eran las redes sociales, que había tomado un nuevo equipo, que este equipo había aportado dinero en su bolsillo para la liquidez, etcétera, etcétera. Y dije, ostras, digo, a ver, digo, estamos ante una semana en el que Nvidia va a estar en un evento. Esto es una IA top, top, top. Y está aquí abajo, hostia, porque yo quería, vi una oportunidad ideal de negocio. Entonces compré aquí. Tal como compré, lo bueno que tiene On-Chain Capital, que todo el mundo va diciendo proyectos y yo comuniqué a toda la comunidad que este proyecto se había actualizado y que ya había entrado. Muchos entrasteis. Pues bueno, gracias a esto, a ver, y le va a hacerse un 338 por 4. No está mal. No está mal. Después de esta subida es normal, esta corrección. Y ahora lo que yo espero, ¿vale? Es que de aquí, quizás entre hoy y mañana, vaya lateralizando y de cada lunes, martes, ¿vale? Esto es lo que yo espero. Me puedo equivocar, obviamente me puedo equivocar, pero tal como está viendo el gráfico, tal como veo que el equipo está trabajando y lo que viene, lo normal es, o sea, que entre hoy y mañana vaya lateralizando y de cada lunes esto vaya subiendo. No es consejo de inversión como suele decir, ¿vale? Que cada uno haga lo que quiera, pero este es mi consejo. Después, más ejemplos, más prácticas, que al final lo que lleva a ganar dinero en la práctica. En este proyecto, ¿vale? Yo entré aquí al principio, porque bueno, al final me llegó información alfa y entré aquí, en 300K, entré, ¿vale? Bueno, entré bastante fuerte. Tuvo primera subida y luego bajó. Aquí llegó a 700K. Aquí hubo un momento que llegaba a 700K, bajaba, llegaba, bajaba. Parecía como que nunca iba a subir. Y al final, como veis, en un momento, ¡pum!, pumpeo. Hasta los 3 millones. Yo aquí lo que fui haciendo, ¿vale? Fui vendiendo, ¿vale? Fui haciendo ventas. Y luego cuando bajó, por aquí, es cierto que cuando ve que bajó, volví a comprar, ¿vale? ¿Por qué? Porque estuvo subiendo la subida, la bajada, y pensé, vale, ahora tiene que venir la segunda subida, ¿vale? Entonces esperé paciente, aquí viene otra subida, no tan fuerte hasta los 2 millones, ¿vale? Y me bajó. Como yo sabía que esta no era la subida que tenía que hacerse, ¿vale? Para mí esto era, bueno, una simple subida por una noticia que hubo, pero no era la subida que yo esperaba, no vendí. Lateralizó, seguí esperando, y allí ya fue cuando empezó a subir, ¿vale? Subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó. Y aquí es cuando ya hay que empezar a tomar salida, ¿vale? Yo, siendo honestos, he tomado salidas, pero mi salida fuerte está un poquito más para arriba, ¿vale? Lo estoy esperando más para arriba. Ahí es cuando ya hay mis salidas más fuertes. Salidas para ya haber ganado bastante dinero y, y tener solada para lo que pueda venir, ¿vale? Entonces con eso quiero decir, paciencia. Al final en Solana hay proyectos que se van a la mierda, proyectos
más serios que van a pumpear y van a estar más tiempo. Entonces, tener paciencia. Si queréis ir un proyecto, invertir. Invertir, tomar ganancias, invertir, tomar ganancias, pero esperar. ¿Vale? Esperar porque llegará el momento. ¿Vale? Aquí llegará el momento. Aquí habrá que ver qué pasa ahora con el nuevo lanzamiento. Pero llegará el momento. ¿Vale? Ahora salimos de Solana. Pero bueno, son gráficos igual. En Base. Mirad cómo estáis. Los que estéis en Base. Digo, lo estamos disfrutando. Lo estamos disfrutando y mucho. Entonces en Base hubo un momento, no me acuerdo el punto exacto, pero juraría que fue aquí. Estábamos aquí, ¿vale? Y bajó aquí. Bajó por aquí, ¿vale? Todo esto. ¿Qué pasa? Que al momento dices, ostras, ojo que se puede ir esto. Pero yo que hice, lo mismo que en el anterior gráfico que os he explicado. Entré en el Telegram, me informé y vi que básicamente estaban metiendo fruta del proyecto. No era problema de los CEOs, ¿vale? Entonces, como no era problema de los CEOs, ¿yo qué hice? Comprar aquí, ¿vale? Hice una compra aquí. Gente dirá, ostras, qué atrevido, ¿no? Bueno, al final yo te lo estoy comprando aquí. El miedo, el pánico de la gente, ¿vale? Aquí hay sangre, ¿vale? Y yo voy a buscar la sangre de la gente. ¿Suena mal decirlo? Suena mal. Pero al final, cuando uno tiene miedo, vende. Y yo tengo que comprar su miedo. Porque al final yo me quedo su dinero. ¿Y qué pasó aquí? Pam, pam, pam. Subió. ¿Vale? Y no hay más. No hay más. Al final, si quieres ser algo, apuesta por ese algo. ¿Vale? Este otro proyecto, que si no estáis, os aconsejo que lo miréis. Vale, miradlo porque tiene muy buena pinta. ¿Vale? Puede llegar muy alto y el market cap es de 7 millones. Avisado estáis, puede llegar muy, muy alto. Yo aquí estoy desde por aquí más o menos. ¿Vale? O sea, tengo un buen beneficio. ¿Vale? De aquí bajó, pero no vendí. Yo aquí no vendí nada tampoco. Ni aquí, ni en Base he vendido nada. ¿Por qué? Porque considero que esto dentro de unos meses no va a llegar aquí, no. Esto lo va a sobrepasar. ¿Vale? O sea, esto de aquí no va a ser nada. Porque esto se va a ir mucho más para arriba. ¿A cuánto? No lo sé, pero se puede llegar a 100 millones fácilmente. Entonces, ¿por qué voy a vender aquí o aquí si creo que puede llegar a 100 millones? Yo no tengo prisa por ganar dinero. Hay gente que quiere ganar dinero hoy para tener más capital a la hora de invertir. Pero ¿invertir dónde? ¿En otros proyectos? Si yo sé que este me puede dar dinero. Si yo sé que veis, puede llegar, puede hacerse un por 10, desde este precio un por 10 fácilmente, y más, y más. Entonces, no hay que tener prisa. Habrá neurodesía. Salimos de Solana, pero más que nada, pues son gráficos que podéis ver claramente a lo que me refiero, que es la sangre fría a la hora de operar. Aquí mucha gente está esperando, ¿vale? Porque hay mucha gente ha ido comprando aquí, acumulando, 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 porque esto llegará un momento, ¿vale? De que esto haga punto también, ¿vale? Entonces al final, si tienes paciencia, acabarás ganando dinero, ¿vale? Ten paciencia. Vale, pues yo creo que poco más. Mira, os enseñaré también, esto fue un experimento, ¿vale? Me creé otra cuenta en la cual metí $20, pues si lo queréis hacer, perfecto. Metí $20 para invertir en dos proyectos, ¿vale? Este fue uno y este fue el otro, ¿vale? Este está actualmente en 18K. Yo aquí entré, creo que fue en 5K o... Bueno, sí, 5K.
¿vale? O sea, entré por aquí abajo, con $10. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Pues decir, invierto en un proyecto que es un bebé total, ¿vale? Pues esto es la página, esto es un bebé total, ¿vale? No aporta nada, nada es nada, ¿vale? Entonces dije, vamos a probar. Oye, de momento la prueba está siendo interesante, ¿vale? Y el otro fue este. Este entré con un K, ¿vale? Entraría por aquí y vea cómo está. Pues bueno, de un K a 8K es pues un por 8 de vale. De $10, pues $80. Esto tomadlo como experimento, ¿vale? No tiene por qué salir. Pero si sale, estés invirtiendo nunca, cuando nadie cree. Yo he visto proyectos que de aquí se han ido a 10 millones, a 100 millones. No quiero decir que esto se vaya a ir ni 10 ni a 100. Pero no tengo ninguna prisa por vender yo esto, ¿vale? Que ir a lo que llegue. Por ejemplo, yo veo que el market cap con la liquidez está muy bien, porque la liquidez tiene 3K y market cap 8. Pues lo veo bastante bien. Tiene 49, joder, luego entretenido me parece que 20 por ahí, o sea, es una locura. Si esto llega, aunque sea 1 millón, ya os digo que es una locura esto. Y en sí, este no está ni doxeado aquí, o sea, ¿para qué más? Esto como proyecto serie yo no entraría, ¿vale? Pero, bueno, como prueba, sí, podéis hacer estas pruebas, oye. Al final son $10. ¿Qué son $10? A ver, ¿qué son? Al final hay gente que coge $10 y se va a echar primitiva y no se gasta $10, se gasta $20. ¿Sabes? Es una primitiva para echarla para el mismo día y que luego no te toca nada. Aquí tú metes $10 y puedes esperar una semana, 2 semanas, 3 semanas, y a lo mejor al cabo de 2 meses te llevas una sorpresa. ¿Vale? Entonces sí, hacer esta prueba. ¿Por qué no? Y ahora sí que ya creo que con esto poco más les puedo decir. Al final hemos tratado muchos temas. Hemos tratado cómo buscar proyectos en DevTools, ¿vale? Que yo me fijo, como ya he dicho, mucho en esta zona. En Skriller, en Telegram, en Bombot. Creo que hemos tocado mucha materia. Realmente tenéis por ahí un documento para descargar y leer todo también. Creo que ha sido esto como una masterclass bastante completa. ¿Vale? Espero que la hayáis disfrutado. Espero que le saquéis partido. Y como último consejo, ¿vale? Yo que me hice un por 23, yo empecé con $600 en Solana y llegué a hacer un por 23. Lo hice desde la sensatez, lo hice desde la humildad y lo hice desde tener la cabeza muy fría. Y os puedo decir que a día de hoy no soy he mejorado un montón. O sea, es que he mejorado la barbaridad profesional. Veo que antes aún me ponía más nervioso de lo que me pongo ahora. Ahora mismo tengo en proyectos bastante dinero y estoy muy tranquilo como si no tuviera nada. ¿Vale? O básicamente de este proyecto pues tengo por 5 más o menos y nunca se sabe qué puede pasar porque esto se puede coger y bajar. ¿Vale? Y estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo porque al final, si se va al piso, si se va al suelo, se habrá ido con mi estrategia. ¿Vale? Pero estaré contento porque no habré fallado mi estrategia. Y al final lo importante es que no falléis a vuestra estrategia. Ser fieles a ella. ¿Por qué fallarle? O sea, si yo tengo la idea de que esto se puede ir mínimo a 1 millón de market cap y a partir de 1 millón de market cap es cuando yo tomo ganancias, ¿por qué? ¿Por qué voy a fallar a ella? ¿Porque me entre miedo en un momento? ¿Porque me entre dudas? No, con dudas no vas a ir a ningún lado, ¿vale? Entonces, ir tranquilos y si queréis llegar a generar dinero, esperar. Esperar pacientemente a que los proyectos suban, ¿vale? Porque este mismo
que lo he comentado, que lo comentó Mar Nieto y lo comentó, creo que pues aquí podría ser, ¿vale? Como podéis ver, claro, tú ves esto aquí y dices, ostras, esto de aquí. Tú ves esto y dices, ostras, vaya subida, sí, pero es que aquí, ¿vale? Aquí ya tuvo una buena subida, como podéis ver. Lo que pasa es que queda muy minimizada por esto, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que los que antes de paciencia se han llevado esto de aquí. Que no está mal, ¿eh? Que de 900 que estaba 700, 700, 900k. A 5 millones que llegó. No está nada mal, ¿eh? ¿Y esto por qué? Pues conseguido por paciencia, ¿vale? Y ahora para finalizar, y con esto ya finalizamos, no me importa nada decirlo, ¿vale? Porque yo sigo pensando lo mismo. Goku. En este mismo vídeo, ¿vale? Lo que pasa es que lo grabé días antes, yo dije de que esto no iba a llegar a ningún lado. Y que vendí, ¿vale? Sí, yo vendí, lo dije. ¿Qué pasó? Aquí. Vale. Vale, esto cuando salió. Y aquí, por aquí cuando yo dije, 2 días antes de esta subida, yo dije que había vendido y que no quería este proyecto, ¿vale? Y a día de hoy tengo un bug pequeño, por si acaso, pero no me apasiona el proyecto, ¿vale? Sí que han cambiado de CEOs y todo eso. Tengo que ver cositas todavía. Me gusta más que antes, todo hay que decirlo. Pero tengo que ver cositas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué subió esto? No fue por el equipo. No fue por el equipo, ¿vale? Como veis, toda esta subida no fue por el equipo. Desgraciadamente, esto se hizo... Una locura se hizo, ¿vale? Una locura. Murió Akira, ¿vale? El creador de Bola de Dragón. Y eso ocasionó un FOMO, no sé por qué, pero un peor gráfico, ¿vale? Más lejos de que el equipo dijera, ostras, vamos a aprovechar esta situación, ¿vale? Y vamos a mantener el gráfico, vamos a pumpear más. No hizo eso, ¿vale? Con la noticia de que iban a sacar en 2 listados, en los CES, en Bitmap y en Relevant, cosa que nunca hicieron y aún no la, ¿vale? Ya se veía, era un equipo nefasto, abandonó el proyecto y por eso yo no creía. Para que, bueno, circunstancias, murió Akira y subió. Yo vendí 2 días antes. Bueno, jode, claro que jode. Ve, no vamos a decir que no jode. Claro que jode. Pero al final mi estrategia era vender y es lo que hay. Es lo que hay. Me perdí esta subida, me la perdí. Me perdí mucho dinero a ganar, me lo perdí. Pero ya está, no pasa nada. No pasa nada. Hay muchos más proyectos, ¿vale? Entonces, con esto podéis ver que Solana es, como yo digo, la jungla. Ir con mucho cuidado. Si tenéis un por 2, un por 3, sacar beneficios, porque tal como sube, baja y perdéis todo. Y hasta aquí el curso más completo hasta la fecha de cómo ganar dinero con tokens en la red de Solana. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que es importante que veáis las veces que haga falta este curso para que podáis aprovechar realmente todas las oportunidades y nos vemos por el canal. Hasta luego.